Mira nada más, Alejandro Encinas. 1, 2 y 3 hojas llenas de preguntas. Voy a hacer una selección, pero te las voy a entregar al final para que las leas. Por favor. A ver, Magdalena Ontiveros te pregunto, ¿trabajará en serio desde este cargo tan importante en derechos humanos? Esperamos mucho de él. Bueno, es más bien un comentario, ¿no? También espero estar a la altura de este compromiso. Guillermo Bolaños, ¿qué experiencia tiene en la materia para ocupar el cargo? Bueno, en materia de derechos humanos, pues venimos de lejos. Y si algo ha caracterizado la lucha política en la que he participado, es la lucha por las libertades políticas, la libertad de los presos políticos, la lucha contra la represión. Desde el Partido Comunista, el Partido Socialista. Hay que recordar que yo vengo de la proscripción, de la ilegalidad a la lucha electoral y pacífica. Estábamos recordando que tú fuiste suplente de Demetrio Vallejo y así llegaste al Congreso por primera vez. En 1985, en la 53 legislatura. Y vaya que si pues algo tenemos de experiencia en este tema, además de que hemos seguido defendiendo estas causas a lo largo de toda mi vida. Okay. Gabriela Arroyo, ¿por qué aceptar 2 cargos e incumplir uno, el de diputado, casi por el periodo completo? Pues la verdad es que yo aspiraba, bueno, no aspiraba, gané la elección para ser diputado local y mi objetivo era fundamentalmente coadyuvar en la implementación de la Constitución. Pues ya estaba todo planchado para que fueras el presidente, ¿no? Ya estaba todo resuelto, vino una invitación del presidente electo y la verdad es que no solamente es difícil decirle que no al presidente electo después de que durante muchos años, por lo menos 40 años de mi vida, luchamos por ganar la presidencia de la República, pero particularmente en este ámbito, el de la defensa de los derechos humanos frente a la dimensión de la tragedia que vive nuestro país, pues es un reto que bien vale la pena encarar. Muy bien. Alfredo Narváez te hace varias preguntas. ¿Propondrán al Congreso una ley sobre crímenes de odio? En Estados Unidos el FBI es responsable de esta estadística que en México no existe, por ejemplo. Bueno, por supuesto que todos los crímenes de odio ya están tipificados como delitos. Lo que hacen falta son acciones mucho más eficaces para prevenirlo y para castigarlo. Y te pregunta, ¿se piensa hacer de derechos humanos una perspectiva transversal de toda la Administración Pública Federal? Es increíble que no se ve en minería o en planeación urbana. Sí, yo creo que el eje rector de todas las políticas públicas debe ser la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos de todas las personas. En todo el ámbito de las políticas y programas públicos debe estar considerada la perspectiva de derechos humanos. Y 3, en 2011 la ONU aprobó sus principios guía sobre empresas y derechos humanos. Sí. El primer estándar global del tema. México sufre de abuso empresarial en el tema, mineras, etiquetado de alimentos, etcétera. Urge un oficial a cargo para cumplir estos principios. Sí, ya el gobierno actual ha venido trabajando en este tema con algunas organizaciones empresariales en el país. Vamos a retomar este tema y por supuesto hay un asunto de corresponsabilidad en la empresa para garantizar los derechos humanos fundamentales, particularmente en el ámbito laboral, que está muy precarizado en estos momentos. César Flores Mancilla, ¿qué estrategias seguirán para la localización de miles de desaparecidos? ¿Cómo piensan hacer más efectivos el mecanismo de alertas de género, de protección a defensores y periodistas? ¿Y piensan suscribir el convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico? Por supuesto que sí, hay que recordar que en el caso del artículo 189 lo estuvimos promoviendo en el último periodo de sesiones de la para que lo hiciera este gobierno. Para que lo hiciera este gobierno y hubo resistencia. Que por cierto lo propusieron ahora los diputados priistas, sí, senadores. Ya es una iniciativa del PRI. Fíjate. Cuando fueron el obstáculo para verlo ratificado raro, ¿no? en abril. Hubiera quedado ya ratificado en abril, pero ellos mismos se opusieron a que eso sucediera. Qué raro. Y por supuesto en todos los demás temas vamos a abordarlos con responsabilidad. En el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues tenemos que ir mejorando no solamente los mecanismos de identificación de cada uno de los cadáveres. Hablabas tú de 22,000 cuerpos que en estos momentos están sin identificar y al mismo tiempo se tienen alrededor de 855 fosas clandestinas identificadas, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce más de 1,100 y aparecen todos los días. Pero no tenemos ni un sistema nacional de antropología forense, ni mecanismos de coordinación. Todo el sistema forense en el país está hecho pedazos y hay que ir a fondo. Vi que te reuniste con Consuelo Morales de CADAC, ¿hablaron del tema? Sí, estuve en Monterrey con ella el viernes de la semana pasada, retomando la experiencia que desde la sociedad civil se ha venido construyendo, incluso en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, que ha sido muy exitoso. De los 1,500 desaparecidos que ellos han venido trabajando, han encontrado a más del 10%, incluso algunos con vida.
particularmente mujeres que estaban vinculadas a los problemas de trata de personas, de modo tal de que sí hay experiencias exitosas. Y otro tema que tenemos que atender con mucho cuidado es el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, donde hay que verlo de manera integral, porque muchos de ellos vienen, por ejemplo, de otros estados a la capital de la República y tienen problemas de vivienda, de continuidad en su relación familiar, de escuelas para los muchachos, y un problema que para mí implica esa corresponsabilidad de las empresas, porque en muchos casos los propietarios de esos medios de comunicación se desentienden de los periodistas. Incluso parece que los boletinan porque los estigmatizan y nadie los contrata. Y yo creo que es un asunto que tenemos que revisar a fondo. Muy bien. Fabiola Tinajero, ¿cuál es la prioridad a atender en el país con respecto a los menos favorecidos? Y lo ligo sobre una pregunta larga de @Neliama, que te pregunta en particular sobre la inclusión de personas con discapacidad en cada edad, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que si habrá variantes en la entrega de apoyos económicos o seguirá igual. López Obrador se comprometió a dar una pensión a personas con discapacidad, pero será como un derecho humano, en fin. Sí, yo creo que en toda la parte del problema de pobreza, el objetivo fundamental es mitigar, revertir la profunda desigualdad que hay en el país y particularmente con los grupos más vulnerables, que están justamente en los adultos mayores, en jóvenes en situación de riesgo, muchos niños que están hasta en condición de calle, en familias divididas, que se han incorporado incluso al circuito delictivo, particularmente en las zonas fronterizas, atender a la población con discapacidad, donde así como sucedió en la Ciudad de México, con apoyos directos a la población de escasos recursos con algún tipo de discapacidad, ahora se extenderá a nivel nacional. Y entendiendo lo que esto no es un asunto asistencialista, es un derecho. Que eso nos preocupa, la verdad. Hay que entender, no todos los programas sociales son definitivos. En caso de la pensión universal para adultos mayores, sí, de eso se pretende, pero muchos de los programas sociales son para ayudar a revertir la situación de marginación y de pobreza, no a mantenerlos, como han sido las políticas focalizadas de los últimos años, o más bien de las últimas décadas, que han llevado a un control corporativo y clientelar de los pobres, que se convirtió en un negocio electoral muy rentable. Y que no salen ni de la pobreza. Sí, cada vez se invierten más recursos contra la pobreza y cada año tenemos más pobres. ¿Por qué? Porque fue un negocio electoral y no hubo el propósito de una reinserción social para el desarrollo en el país. Sí, es que el tema de personas con discapacidad creo que nunca ha sido vista como un tema de derechos humanos. No, se ve una visión asistencialista, como un acto médica, de buena intención del gobierno. López Obrador les dice discapacitados. Tenemos que ver a la gente, sin lugar a dudas, en las mismas condiciones de igualdad que el resto de la población. Muy bien. Susana Pineda, sobre Ayotzinapa. Si vas a poner en práctica las recomendaciones hechas por los investigadores internacionales, Cecilia Hey, y de ser así, ¿esa gobernación a quién le corresponde o a la secretaría? Pues no sé a qué secretaría, la de gobernación supongo. Bueno, se refiere a la investigación de carácter judicial. Hay que señalar que la responsabilidad política recae en estos momentos en la Secretaría de Gobernación a través de esa subsecretaría, pero la investigación la va a tener que hacer la nueva Fiscalía General. Afortunadamente ya se presentará en las próximas horas. Pues ya se presentó, estamos grabando este programa el lunes, se presentó hoy en la mañana. Ya se presentó, lo cual va a ser muy importante porque ya da certeza a la conformación de la Fiscalía y a su proceso de integración, porque no se trataba solamente de pasar de la figura de procurador a fiscal, sino se necesita un proceso de depuración de las instituciones que están totalmente corroídas. Yo creo que mejoró sensiblemente respecto de lo que teníamos con anterioridad, respecto al fiscal carnal, y un proceso en donde no se garantizaban los cambios estructurales que requiere la Fiscalía. ¿De qué servía tener un fiscal general con los mismos ministerios públicos, con la misma policía judicial, con los mismos subprocuradores ahora convertidos en fiscalías especiales? Creo que ahí hay un avance y se define un proceso gradual de renovación de toda la institución. Pero también se crean 4 fiscalías especiales, la electoral y la anticorrupción, que ya estaban previstas, una que es muy importante, la de asuntos internos, para ver pues toda la descomposición y la impunidad, la corrupción que hay ahí
dentro de estas instituciones, y una que para mí es significativa es la Fiscalía en materia de derechos humanos, que creo que son avances que debemos de reconocer. Okay. Luis Medrano te pregunta, ¿qué hará para proteger los derechos de los indocumentados inmigrantes centroamericanos? Pues en primer lugar, dejar de criminalizarlos y asumir que la población migrante que viene particularmente de Centroamérica, aunque cada vez llegan gente de otros lugares del mundo, pues no son delincuentes y que tienen derechos, son sujetos de derecho. Y vamos a dignificar el trato a la población migrante, entendiendo que están en nuestro país no por su gusto, sino por necesidad. Muchos migrantes incluso no solamente se encuentran intentando llegar a los Estados Unidos o intentan ya venir a residir al país solamente por problemas económicos. Hay algunos desplazados por fenómenos naturales, hay otros desplazados por la violencia delictiva, el caso de Honduras, de El Salvador, otros por la violencia política, como lo estamos viendo en el caso de Venezuela y de Nicaragua. Entonces, de modo tal de que tenemos que recuperar uno de los aspectos fundamentales de la política exterior de nuestro país, que es el derecho al asilo y al refugio. Muy bien. Y Alejandro, no te vayas a enojar, ¿eh? Venga. Ni modo. Moisés Pérez te pregunta. Mira, su Twitter es no creativity, o sea, sin creatividad. Lo siento así. ¿Te pusiste? Sí. Sí, que si ya tienen listos los regalos para Navidad, con un gift de Santa Claus. No, pues no va a haber regalos esta Navidad, estamos en ¿Austeridad? austeridad republicana, pero vamos a dar resultados mejores en nuestro trabajo. Además, tú dices que ya Santa Claus no eres, sino Rey Mago, ¿no? Ya he ido bajando de peso, ya estoy acercando más a Melchor. Muchas gracias, Alejandro. No, al contrario, Katia, es un gusto estar contigo siempre. Muchas gracias.